Asambleísta Rosana Alvarado. Gracias, presidente. También sobre el libro tercero para puntualizar los temas del debate. ¿Qué es lo que teníamos? Un código penal, pues, ya del siglo pasado, de finales de la década de los 30, un procedimiento penal transformado en el año 2000, con esa diferencia de tiempos, con esa diferencia de propuestas, pues, inclusive con esa diferencia de visiones, de doctrinas, de criterios sobre eso, lo que teníamos era un código penal completamente incoherente. Incoherente en el tiempo, incoherente para el país, incoherente con los principios constitucionales, incoherente con la realidad. Habíamos visto que la realidad había superado ya hace tiempo a la propia ley penal. Lo que se ha mantenido, y se ha mantenido siempre, señor presidente y colegas, es el mismo tipo de cárcel. Encontramos en la cárcel la más absoluta diferencia con lo que constituye la sociedad. La cárcel no es una muestra de la sociedad heterogénea, la cárcel no es una muestra de la vida, de las diferentes formas, de las diferentes clases, de las diferentes etnias, de los diferentes rangos sociales y económicos. La cárcel lo único que conserva y reproduce son miserias. La cárcel ha sido el lugar donde la sociedad esconde su miseria, donde esconde la basura que ha producido la misma sociedad y, lo que se ha dicho siempre, la cárcel como escuela del perfeccionamiento del delito. Después de haber tenido dentro del Código Penal, pues, de 1938, una definición de bienes jurídicos que no se corresponden a la realidad y un procedimiento que tampoco es correspondiente con la teoría penal actual, se sentencia a la persona a la cárcel en el lugar en donde se le condena, se le olvida y aparentemente se acaba el problema. Jerónimo Yantalema ha tenido y ha señalado con absoluta razón algunas estadísticas con respecto a las personas privadas de la libertad. Y eso confirma lo que varios tratadistas han afirmado hace ya bastante tiempo. La cárcel tiene una población bastante homogénea, mientras que la sociedad en general es bastante heterogénea. La cárcel está llena de gente pobre, de gente mestiza o de indígenas y de afroecuatorianos. Los grandes criminales, y en eso también el asambleísta Paco Fierro algo mencionó e hizo algunos comentarios, los grandes criminales, los jefes de la mafia que contratan por pocos dólares a las mulas del narcotráfico o a los correos de la droga, los que por unos pocos dólares o cientos de dólares contratan a jóvenes para que maten a un ciudadano y se conviertan en sicarios, ellos, los grandes poderes criminales que le han puesto a competir al Estado ecuatoriano, ellos no están y no han estado presos. Los empresarios que se esconden detrás de un elegantísimo terno y de una solemne oficina tampoco están presos, mientras sus empresas y sus operarios contaminan las fuentes de agua de las comunidades. Ellos no han estado presos, nunca han estado presos. La cárcel, el lugar donde se vulneran todos los derechos, los más elementales de las personas, desde el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, tener respetada su integridad sexual, tener algún tipo de servicio público de calidad. Todos esos derechos han sido anulados por un sistema carcelario. De ahí que es importante, sea la tesis que sea la tesis penal más represiva, pero es importante analizarla de la misma manera, con la misma objetividad que el sistema de rehabilitación social. El proyecto hoy, por primera vez, incorpora todo un capítulo bien planteado y relacionado con el sistema de rehabilitación. Cambia la filosofía de la cárcel, respeta los mandatos de la Constitución de Montecristi, que es la primera constitución que tuvo la insolencia de reconocer que las personas privadas de la libertad también han tenido derechos. Establecemos una autoridad jurisdiccional de garantías penitenciarias con competencias específicas para que se precautelen los derechos de las personas privadas de la libertad, que pueda esta autoridad conocer sobre quejas de maltratos en los centros de privación de libertad, sobre limitaciones que se imponen a las visitas familiares, a las visitas conyugales, también sanciones disciplinarias impuestas a las personas privadas de libertad, que es de lo más común y poquísimas veces llega a conocerse, y también vigilar el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad
y establecer regímenes diferentes para el cumplimiento de esas penas. Segundo, también la propuesta del Código Penal, y espero que pongamos atención sobre estos puntos, se establece orden en el sistema de rehabilitación, se definen las entidades responsables, se coordinan acciones sobre las diferentes instituciones para que se consiga un sistema de rehabilitación efectivo y también funcional. Se define, este es otro punto, se define una clasificación para los centros de privación de la libertad, distinguiendo los centros para personas sentenciadas y otros centros para personas procesadas, porque sin duda, en el caso de las personas procesadas, todavía se mantiene su presunción de inocencia. Se establecen allí condiciones de acceso, condiciones de seguridad y la vigilancia de la autoridad penitenciaria. Se define también el régimen de las personas privadas de libertad, un régimen para los casos de medidas cautelares y otro régimen para el caso ya de rehabilitación social. Y en esto, en el régimen de rehabilitación social, se establecen tres formas para la ejecución de la pena: un régimen cerrado, un régimen semicerrado y un régimen abierto, porque la apuesta de la rehabilitación social es la inclusión progresiva de la persona privada de la libertad a la sociedad, el retorno de esa persona. Nosotros sí pensamos en el retorno de esa persona. Se establece un plan para rehabilitar a la persona privada de la libertad en función de diferentes ejes y de diferentes propuestas. Un eje laboral, un eje de cultura, de deporte, un eje de salud, un eje de vínculos familiares y un eje de reinserción. Esto se desarrolla a través de un plan de vida que se construye a partir de los objetivos, de las metas que pueda proponer la persona privada de la libertad y se vincula con la posibilidad de que ella en algún momento pueda reinsertarse a vivir en sociedad. Es una propuesta ambiciosa, pero por supuesto que es una propuesta que tiene que ser tratada y tiene que ser discutida desde la perspectiva de un código penal integral. Y no estamos dando ningún derecho que no se corresponda al tema de rehabilitación, así como este código tampoco ha olvidado, y varios insistimos en el título anterior, en el libro anterior, en que también, así como hay rehabilitación social, también este código propuso y defiende de una manera muy firme y muy clara el derecho que tienen las víctimas, ¿sí?, a la no revictimización, la víctima a la reparación integral, la víctima pues a ser reconocida como de las partes más importantes y más débiles del proceso penal. Entonces, con estas observaciones, lo que pretendemos también es una transformación de la cárcel. No queremos esconder en la cárcel la miseria que no quiere enfrentar el país. No queremos esconder en la cárcel a la gente pobre, que por ser pobre no tiene otro lugar en donde ser acogida. La cárcel tiene que respetar las condiciones elementales para la dignidad del ser humano. La cárcel no tiene que mortificar ni perseguir la pobreza. La cárcel no tiene ninguna razón para mantenerse si es que homogénea no es la sociedad. En la cárcel deben estar los responsables de los grandes delitos contra el Estado, de los grandes delitos contra la fe pública, de los grandes delitos contra la vida, contra la integridad sexual. La cárcel no puede estar llena de la bagatela, la cárcel no puede estar llena de pobreza. Gracias.